Buenas tardes. Bueno, vamos a dar inicio a la actividad de hoy, a una nueva videoconferencia, a nuestro ciclo de videoconferencias de la Sociedad Venezolana de Medicina Física y Rehabilitación. En esta oportunidad tenemos el honor y el placer de compartir con el doctor Luis Manuel Díaz, médico fisiatra y presidente del capítulo central de nuestra sociedad, y un médico con una extensísima experiencia en la especialidad, pero además en esta área en particular que vamos a hablar sobre neurofisiología. Doctor Díaz, un placer como siempre, además que es uno de los miembros más activos en todas las actividades que hemos estado organizando y patrocinando. Sin más, lo dejo con la pantalla. Bueno, buenas tardes. Para mí es realmente un placer y no dejo de manifestar mi sentimiento de que a pesar de que he estado presente en algunas otras presentaciones, el de hacerlo uno, y a pesar de que uno pueda tener toda la experiencia como expositor, person to person, el hacerlo a una computadora tiene unas características que la hacen única. Quiero agradecerle a los que se van integrando a esta charla por su tiempo y espero no defraudarlo, porque este es un tema que de por sí yo lo he escuchado muy poco a lo largo de nuestras jornadas, nuestros congresos. Y realmente es un tema que en la medida en que fui metiéndome en él, en la incontinencia fecal, descubrí que realmente es bastante desconocido, es un poco, todo está así como que a medio estudiar. Y sobre todo estos aspectos neurofisiológicos que para mí resultó también una sorpresa de que se supiera tan poco acerca de lo que se lograba en los tratamientos fisiátricos, y por eso es que me animé a hacer esta presentación, y debo decir que debo darle las gracias a la doctora Lucía Lovera y a la doctora Marieli, que es la jefe del servicio de cirugía anorrectal del Hospital Central de Valencia. El motivo entonces fue para mí hace cuestión de un año casi, y bueno, he ido estudiando y estudiando hasta que yo dije, bueno, es bueno hacer una presentación. Y sin más, voy a entrar en materia. Entonces, el concepto es la incapacidad, es de un concepto que se consigue en cualquier parte. Es la incapacidad de retener heces, líquidos o gases dentro del ano hasta que se encuentre el lugar y el momento socialmente adecuado para defecar. Este trastorno provoca problemas físicos y psicológicos que pueden causar rechazo social y aislamiento, y alteraciones importantes en la calidad de vida de las personas que lo padecen. Aquí tenemos las bases de la patología, ¿no? La incontinencia no es simplemente la incapacidad de retener las heces, sino es el hecho de que sea el lugar y el momento adecuado escogido socialmente por la persona, y que al fallar le produce un estado emocional alterado. Resulta que este concepto a mí de comienzo me pareció muy genérico. O sea, entonces traté de estudiarlo a través del Clasificador Internacional de Enfermedades, que en su versión de abril del 2019 ofrecía 28 ítems para poder clasificar una enfermedad. Entonces, siempre me extrañó que durante el tiempo que estuve revisando los trabajos que de alguna manera tenían que ver con este aspecto de la rehabilitación,
no se mencionaba para nada la codificación y eso también resulta frustrante, que se haga poco uso de esta herramienta que sirve para poder encasillar, para poder hacer uso de una normativa que de alguna manera nos va a servir para poder hacer comparativo los trabajos de investigación que hagamos. De allí que de esos 28 ítems, cuando uno va al clasificador y pone incontinencia fecal, nos los pone al menos en el ítem 6, el 13, el 16 y el 21. Siendo que el 16, como ustedes verán, es enfermedad del aparato genitourinario de retruque. Cuando hay alteraciones del piso pélvico, vamos a tener un trastorno que va a repercutir en la esfera fecal, por cuanto, y también vamos a ver luego, la incidencia y la prevalencia tienen en sus manos este ítem. Y les pongo el último, que es la X, porque lo que no esté en esa codificación, lo que no se diga en esa codificación, la patología que encontremos, todavía en ese ítem X podemos conseguir clasificar. Entonces vamos a ítem por ítem rápidamente. Este se refiere a que enfoca la incontinencia fecal desde un punto de vista del trastorno mental, del comportamiento y del neurodesarrollo. Pero mete una palabrita del cual no es incontinencia fecal, sino que habla de encopresis, y dice lo mismo que el concepto general. Es el paso repetido de ese en lugar inapropiado. El trastorno de eliminación solo puede ser diagnosticado después de que el individuo ha alcanzado la edad de desarrollo. Fíjense que ya especifica un poco más del ámbito en el cual debe ponerse esos pacientes que tienen incontinencia, y que encima, para hacer encopresis, no debe diagnosticarse si la incontinencia fecal es atribuible totalmente a otra condición de salud. Entonces, en el otro número, en otro código, tenemos la incontinencia fecal no orgánica. Fíjense, de nuevo, no hay un trastorno orgánico, es algo que puede ser funcional, entonces pudiera tener esa enfermedad un ambiente, su nicho en este código. Pero fíjense que vamos al siguiente. En el ítem 13, que son las enfermedades del aparato digestivo, con más detalle, enfermedades del conducto anal, trastornos funcionales, trastornos anorrectales, aquí ya se mete no lo que tiene que ver con el estado mental de la persona, para que al estar trastornado, como un trastorno de eliminación ligado a la mente, aquí son trastornos funcionales, ¿no? Anorrectales. Y tenemos entonces la incontinencia fecal funcional, que de nuevo en los trabajos de investigación para nada atienden al código, y sin embargo muchos de ellos están hechos como incontinencia fecal funcional. Tenemos el espasmo anal y el dolor anorrectal, porque curiosamente la incontinencia fecal es algo que quien lo siente de alguna manera se pregunta por qué lo tiene. Sin embargo, la presencia del dolor unido al trastorno, a este trastorno de incontinencia, no es tan frecuente como uno pudiera pensar. Esto va a tener su significado cuando vayamos a hablar de la forma en que nosotros abordamos y tratamos, o podemos colaborar en el tratamiento de la incontinencia. Entonces, desde allí que si hay dolor anorrectal funcional, un síndrome elevador del ano, una proctalgia fugaz, a pesar de que tienen unos tratamientos que realmente funcionan a través de medicamentos, de nuevo me choca el hecho de que estén hechos esos trabajos y no se mencione para nada que están ubicados en esta codificación. En el ítem 16 tenemos la enfermedad del aparato genitourinario, la disfunción del suelo pélvico. ¿Cuántas veces hemos dicho que una señora pueda tener un problema en el ámbito genitourinario y casualmente tiene también una incontinencia fecal?
Sin embargo, no es tan expresado por estas personas el hecho de que tienen las dos cosas juntas, sino que el hecho ordinario parece que toma prevalencia porque realmente viene a ser como menos, se puede dominar menos aparentemente. Esto está de alguna manera asociado, o se ve asociado como en los ítems que sí, que el colapso de órgano pélvico, la alteración muscular del suelo pélvico, la abulsión del elevador del ano en la sínfisis púbica. Estos son diagnósticos que de por sí llenan yo creo que la patología, llenan la casuística que pueda tener un servicio de rehabilitación del suelo pélvico y que sin embargo, sin venir con un código, decimos simplemente hacemos rehabilitación del piso pélvico sin decir cuál realmente es el código original de la enfermedad que vamos a tratar. A eso me refiero con esta sucesión de observaciones. En el ítem 21 es síntomas, signos o resultados clínicos de esa incontinencia fecal. Por ejemplo, lo relativo a la mente. O sea, ¿qué es lo que hace la persona que hace la incontinencia? Por ejemplo, una persona que tiene un trastorno psicológico, psiquiátrico, y su comportamiento es errático, bien sea por cualquier causa, debe ser puesto en este ítem. Los relacionados a la parte baja del aparato gastrointestinal y el abdomen, como incontinencia fecal de causas específicas o de incontinencia fecal sin especificar. Y como le decía antes, en el ítem X, disculpe un momento. Tenemos los ítems los códigos de extensión en los cuales están ya enumerados los sectores, las estructuras musculoesqueléticas ya codificadas. Bien, pasando a la incidencia, tenemos en Estados Unidos, en un cálculo poblacional, porque ya veremos luego por qué. La incontinencia fecal afecta el 8.3% de los adultos no institucionalizados. Y esa parte es interesante, porque va a variar. La persona está hospitalizada y es más fácil hacerle la apreciación de la patología. Pero el 8.3% en una población de Estados Unidos que ronda alrededor de los 300 millones, quizás mucho más. Son muchos millones de personas que tienen este problema. Por lo tanto, la importancia quizás allá, un poco trasladada a nosotros, que el 8% de los 30 millones que supuestamente somos, también reviste una cantidad importante y que debemos tener atención, nos debemos prestar atención a este tema. Luego viene que el 2.7% de la población tiene la alteración semanal, 0.9% lo tiene diario, o sea, el accidente de la incontinencia. El tipo más común consiste en la pérdida de heces líquidas, seguida de la pérdida de moco. El 1.6% de la población informa que la incontinencia por heces sólidas, es al menos una vez al mes, y esto es una estadística de un trabajo del 2009, o sea, reciente. Tenemos dos trabajitos, uno del 2014 y uno del 2008, que nos dice ya un poco lo que decía antes. Es una patología frecuente que afecta mayormente a las mujeres, sobre todo mayores de 65 años. Y es algo que es evidente, o sea, que tiene su explicación en el hecho de la multiparidad y al hecho mismo de la debilidad que la edad pues, va de alguna manera produciendo en la musculatura del piso pélvico. Su prevalencia se estima entre 7 y 15% en población femenina ambulatoria. Y en la población hospitalaria, fíjese cómo aumenta, porque ya está institucionalizado, puede oscilar entre el 18 y el 23%, y en adultos institucionalizados alcanza del 50 a 70%. O sea que cuando vemos de alguna manera alguna utilidad de estos números,
nada más que piensen en que en un servicio de hospitalización de adultos, donde tenemos una población de mayores de 75 años, que la mitad de ellos tengan incontinencia. O sea, por eso es que las camas, los colchones, la atención de pañales, la atención de enfermería, pues ronda un poco a estos pacientes, sobre todo por la higiene. Este trabajito que fue del 2018, hecho en Perú, nos damos cuenta de ese detalle. Dice que este es un trabajo que tomó una serie de pacientes participantes, y esos pacientes participantes, que eran 234, el 74% son interrogados directamente. Y hay otros que son interrogados indirectamente. ¿Qué significa en el trabajo? Que hay algunos pacientes que fueron interrogados directamente con respecto a la presencia de la incontinencia fecal. Y a otros se le interrogó indirectamente a través del cuidador. El porcentaje se elevó a 14.53%, pero de allí nos demuestra lo difícil que es la información fiable. O sea, si tenemos que de este 14%, 4.70 fueron los que dijeron que sí, efectivamente tienen incontinencia fecal, en cambio el 9.83% no lo dijo la persona, lo dijo fue el cuidador. De allí la importancia y lo difícil que a veces es hacer un tipo de trabajo, preguntándole a la persona. Debemos hacer también un interrogatorio indirecto. Entonces, desde el punto de vista, en la bibliografía, en los libros, nos dice que la incontinencia fecal tiene estas etiologías, estas causas. Piensa, entonces, esto es más ortodoxo, más tradicional, es por debilidad del esfínter anal, desórdenes del piso pélvico, desórdenes que afectan la capacidad y o sensación rectal. Los desórdenes del sistema nervioso central, las enfermedades psiquiátricas o de desarrollo y los desórdenes intestinales. Ahí están más o menos todas las enfermedades, bien sea traumáticas, no traumáticas, neuropáticas, prolapso, enfermedades inflamatorias, cirugías o postquirúrgicas, hipersensibilidad rectal, la demencia, los síndromes de intestino irritable, diarrea, etcétera, etcétera. Entonces, claro, y de nuevo repito, me enfoco en el tema de que me motiva el hecho de que no podemos quedarnos simplemente en el hecho múltiple, causal, múltiple etiológico de las causas de la incontinencia, sino de darle una codificación que permita luego hacer un análisis más exacto del resultado de los tratamientos que hagamos. Yo le comentaba hace un rato al doctor Cerizagüe que quizás en esto que he dicho hasta ahora, quizás no podría ser tan tajante, pero me gustaría hacerlo, de que a lo mejor nuestros tratamientos, que generalmente no tienen un nivel de evidencia A, sino siempre están cuando mucho en un nivel de evidencia B, y la mayoría está en una evidencia C, o simplemente los trabajos no son compatibles, no son comparables. Entonces, quien aplique un determinado tipo de tratamiento, quiere hacer un trabajo porque se interesa en hacer un cierto tipo de aspecto de la rehabilitación, y resulta que su trabajo no tiene comparación con otros simplemente porque falla en la codificación de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que en la bibliografía aparecen una serie de escalas. Empiezan simplemente con la más vieja, que es la escala de ese de Bristol, que es simplemente el hecho de conocer qué tipo de excremento se tiene, ¿no? Qué tipo si es líquido o es sólido. Luego, la escala de Browning y Park, que es del 83, que nos dice simplemente una descripción, decía una continencia normal a sólidos, líquidos y gases, o sea una incontinencia completa. Entonces hace una gradación de esa manera. La primera que ya nos pone en la situación de que esta incontinencia tiene una repercusión psicológica es
la alteración, es la de Wexner, en la cual ya se contempla entonces la alteración del estilo de vida. Esto se comienza desde 1999. La que nosotros mayoritariamente hemos estado en contacto, que es la SF-26, ya saben que son 36 preguntas que dimensionan, en 8 dimensiones, nos pone la enfermedad, bien sea por funcionamiento físico, limitación por problemas físicos, dolor corporal, físico, que está dolor, el funcionamiento, dolor social, salud mental, limitación de problemas emocionales, vitalidad, energía o fatiga y percepción general de la salud. Es muy difícil que ahí se escape algo, pero resulta que es bastante, lleva bastante tiempo, por más que se lo digan que es una forma corta de 36 preguntas, lleva su tiempo en hacerla bien hecha. Luego aparecieron estas escalas, las escalas de incontinencia fecal, pero ya más dirigidas, no como la de 36 preguntas, sino que esta ya está dirigida específicamente en la incontinencia fecal, y lo vemos en algunos trabajos, como calidad de vida de la incontinencia fecal, y en esta, que nos indica el índice de severidad de la incontinencia fecal. Me parece muy cortica, pero es bastante precisa. Tenemos entonces que podemos hacer un tratamiento conservador. Ya voy acercándome a la explicación neurofisiológica de nuestro tema. Tenemos tratamiento conservador y tratamiento quirúrgico. El tratamiento conservador hay de todo. Nosotros podemos corregir la dieta, evitar los tóxicos que pudieran estar ayudando a producir estos problemas. Podemos recomendar consumo de fibra o que consuma menos fibra, que tome laxantes o que deje de tomar laxantes. Hay personas que así lo hacen. Hay personas que hacen un enema limpiante antes de proceder a salir a la calle, porque saben que en cualquier momento les puede suceder un accidente y si van a una reunión, etc., ellos prefieren hacerse enema limpiante. Pueden consumir, se pueden indicar fármacos como clopidogrel, codeína y de noxilato, que tienen, por un lado, el tratar de que la persona tenga o más volumen o que al fin y al cabo tenga un retardo, como lo hace la codeína, un retardo del peristaltismo. Podemos hacer una infiltración del esfínter anal interno con agonistas alfa-adrenérgicos, con la fenilefrina. Realmente no es muy usual que se use en la práctica normal, ya que hay otros métodos, pero sin embargo también se menciona que la acupuntura, la terapia neural y el yoga se han utilizado como coadyuvantes en el tratamiento. Pero de nuevo, no tenemos la certeza de la acupuntura es buena en cualquier caso. Y a eso me refiero con la precisión que nos permite hacer el clasificador internacional. Luego el apoyo psicológico, no voy a entrar en ese tema porque evidentemente no soy psicólogo, pero aquí tenemos en la medicina física. O sea, este es nuestro ámbito. Entonces están los ejercicios de Kegel, la electroestimulación del piso pélvico, el biofeedback y la neuromodulación poco no invasiva. Ahora, ¿qué pasa con el ejercicio de Kegel? Está muy bien hacer una rehabilitación del piso pélvico recomendándole a una persona haga un esfuerzo así, apriete el músculo, o sea, pero resulta que hay mucha gente no ubica, ya se olvidó dónde queda la musculatura pélvica, ya se olvidó cómo hacer uso del elevador del ano, de cómo contraer el esfínter. Hacerlo consciente es realmente una proeza. Y sin embargo, es una herramienta hoy por hoy, pues, que tiene que ser parte del arsenal que se tiene para el tratamiento del piso pélvico. Entonces, pero tenemos este otro, que es directamente la electroestimulación del piso pélvico, que me tengo este video.
No, no le estoy haciendo una propaganda a la máquina, ¿no? Bien. Lo que yo quiero explicar utilizando este video es que ya no es de nuestros servicios de rehabilitación el hecho de tener una máquina que es de uso múltiple, hospitalario, etcétera, etcétera, aquellas máquinas grandes. Ya la miniaturización nos ha permitido tener este tipo de máquina que lo tenemos lo hemos usado muchas veces, por lo menos desde los años 90 para acá, que es el TENS. Este es un TENS, pero tiene una capacidad de emitir el impulso lo suficientemente importante como para hacer la estimulación muscular. Quiero hacer mención de que con este electrodo, aunque tenga 4 centímetros, que es más o menos la distancia que hay desde el esfínter externo, la piel, hasta lo que es necesario, o sea, el recto de la ampolla rectal, con 4 centímetros ya se llega y ya se hace una estimulación tanto del esfínter interno como del esfínter externo. La función aquí, por eso lo empato con el método de Kegel, es que indudablemente que a menos que la persona tenga un trastorno sensorial de esa área, la persona sí se va a recordar exactamente cuáles músculos uno quiere que contraiga. También tenemos el biofeedback. El biofeedback, de nuevo, ha desarrollado mucho hacia el uso en la mujer por los trastornos genitourinarios, pero ya... Bien. En este biofeedback, fíjense que quien la aplica es una enfermera se supone que especializada, no es realmente un fisioterapeuta y obviamente no es una fisiatra, a pesar de que allá al fondo me parece que le comentaba a Eduardo que me parecía que estaba la doctora Leonora Hernández, tiene un gran parecido con ella, pero lo que quiero decir es que la persona dice que hace una estimulación, o sea que dentro del biofeedback, que estimule y al mismo tiempo luego, en una siguiente fase, pueda tener una conversación con la persona de manera tal que la persona haga y uno vea que lo está haciendo. Con estos electrodos es un gran paso. Ahora bien, la neuromodulación poco o no invasiva es una técnica que consiste en la modulación de nuestro sistema nervioso para mejorar los mecanismos de la defecación. Puede realizarse a nivel periférico o a nivel radicular sacro, pero ambas van destinadas a neuromodular los nervios del pecho sacro. Quiero detenerme un segundo en esto de neuromodulación, porque si bien, como lo vamos a ver ahora, lo que estamos buscando es que la persona ha aprendido por lo que hemos dicho antes, pero si vemos que aún así no puede, estos tratamientos de alguna manera ya no tienen efecto, estos son recursos artificiosos, evidentemente, que van a hacer que
que cambie la forma en el sistema nervioso, y ese cambio es precisamente el que no se sabe cuál es. Eso cuando leía la literatura, eh, estas investigaciones que le envié de antemano para que tuvieran un poquito alguna lectura previa a esta charla, se dan cuenta que dice, de esto no se conoce, no se sabe cómo funciona, no sabemos dónde actúa. Entonces, yo tengo algunas ideas que les voy a decir ahora en un momento. Entonces, vamos a comenzar por la estimulación del tibial posterior. Consiste en la excitación del plexo sacro, fíjense, la excitación del plexo sacro a través del nervio tibial posterior, ¿ok? Al cual accedemos en la parte posterior del maléolo mediano. El acceso al mismo puede realizarse mediante una aguja muy fina, con un pequeño pinchazo, o mediante el lector de superficie. Evidentemente nosotros no tenemos un acceso a las agujas de acupuntura, bueno, ya te saben las condiciones en que andamos, pero estos lectores de superficie sí los tenemos a la mano. Se sugiere realizar sesiones de 30 minutos en la consulta sin precisar ningún tipo de anestesia, evidentemente, para hacer la estimulación. Y es simplemente eso, hacer la estimulación. El programa es de un año con recuerdo cada 6 meses. Ahora, el problema es que si bien nosotros vamos a actuar modulando, la mayoría o lo complejo de nuestro sistema nervioso es que en su mayoría está todas las vísceras tienen un componente autonómico, simpático y parasimpático, sobre todo parasimpático. Tenemos que el aspecto ya somático hablamos en sensaciones y el efecto motor en musculatura estriada es reducida, pero es la más importante porque es precisamente la que nosotros podemos rehabilitar. Sin embargo, ya les explicaré que a lo mejor no del todo es así. Entonces, para poder explicar la neuromodulación, yo me voy a valer de estas láminas que son ya de comienzos de siglo, del año 2000 para acá, en los cuales, a pesar de que Mercer-Wolf nos explicaban la teoría de la compuerta para el dolor, me sirvo de ella para explicarles que si una persona ha tenido un trauma, lo cual se nota en la casuística hospitalaria, de la zona perineal, evidentemente que ese trauma conlleva a un fenómeno inflamatorio no cisectivo, y esa no cisección ocurre así nosotros no lo apreciemos como tal, porque no nos imaginamos o no queremos ver que allí ocurre lo mismo que hemos venido estudiando a lo largo de nuestra preparación para el conocimiento del dolor, de que esta zona inflamada, esta zona inflamatoria, va a producir los mismos cambios y a la larga un estado de dolor no cisectivo puede pasar a un dolor neuropático. Recuerden también, esta lámina es que para cuando nosotros hacemos la estimulación del nervio tibial posterior, estamos haciendo una estimulación de un nervio mixto. Ese nervio mixto tiene fibras sensoriales, fibras motoras, fibras autonómicas, que en su variedad de ingresos a nivel de la asta posterior y el egreso, la diferencia en las fibras motoras y las fibras autonómicas, estamos estimulándolas todas. O sea, que en alguna forma vamos a tener un ingreso de información por vía aferente, pero también hay vías o sea, estímulos que van a ir aún por los nervios que consideramos eferentes.
¿Qué es la defecación entonces? O sea, ¿de dónde nos basamos inicialmente? ¿Y dónde pienso que nosotros estamos actuando? Si tenemos que hay movimientos peristálticos, y de nuevo repito, esta es la defecación normal, hay movimientos sigmoides, va a producirse un paso de ese al recto. Este paso de ese al recto lo que hace es abultarlo. Si ustedes recuerdan de aquello tan preciso que se ha dicho, por ejemplo, en la vejiga comienza a tener acción, podemos empezar a tener la sensación de ganas de orinar cuando y el detrusor comienza a ser estimulado cuando la vejiga tiene 150 cc. En el recto no se tiene con esa precisión que se tiene en los trabajos, por lo menos que sí se tienen en la vejiga. Pero lo cierto es que ahí comienza el reflejo que nos va a dar una información a nivel retroalimentación, a nivel de colon sigmoide. Esta estimulación va a relajar el esfínter anal interno y va a contraer, no va a hacer que contraigamos el esfínter anal externo. ¿Qué sucede? Precisamente el paso de estas heces al recto, lo que hace es simplemente el que está normal, lo retiene. O sea, el esfínter anal interno trata de relajarse, el externo está esperando que tengamos una localización, un sitio donde podamos hacer nuestra defecación. Hay una muestra de heces, hay unos receptores rectales y esto informa al córtex cerebral de que tomen la decisión. O si va a la evacuación, entonces sucede la relajación del suelo de la pelvis, el músculo puborectal y el esfínter anal externo. Hay un descenso perineal, hay un aumento del ángulo ano-rectal. Esto es lo que esta imagen quiere decir. Esto es en condiciones normales. Aquí estamos reteniendo, porque este es el músculo elevador del ano, y retiene, aumenta este ángulo, lo demuestra. Y cuando vamos a proceder a la defecación, este ángulo entre el recto y el ano hace que se aumenta, permitiendo este esfínter anal externo con la relajación del esfínter anal interno, permite la defecación. ¿Cuál es el problema? El problema es cuando decimos no va a haber defecación porque no estamos en el sitio. Entonces hay una contracción del suelo de la pelvis, del músculo puborectal, del esfínter anal externo, hay una elevación rectal, hay una disminución del ángulo rectal, como explico aquí, hay un peristaltismo recto sigmoideo y las heces quedan en un estado de stand-by, en una zona de menor sensibilidad en el recto sigmoide. Entonces, en la neuromodulación, estimulamos el nervio tibial posterior en esta zona. Con la aguja lo que se pretende es alcanzar el nervio en esta zona. Se dice la técnica que hundiendo la aguja, la aguja, en este caso de acupuntura, estimulada por un electrodo externo, con que esté cercano al nervio ya le es suficiente. Sin embargo, yo pienso que con los electrodos superficiales se accede muy bien al nervio porque está bastante superficial detrás del mandibulo mediano. ¿Qué pasa? Cuando nosotros tenemos este tipo de estimulación, vamos a modificar este sistema. Este sistema en el cual las sensaciones que van por vía de raíz posterior hasta posterior, que luego van a producir los cambios que acabo de decir en la contractibilidad y en la situación del complejo sigmoide recto, ampolla rectal ano. Si podemos modificarlo a este nivel, entonces tenemos el éxito del sistema. La persona simplemente en la comodidad de su casa, se le ponen los electrodos y estos estímulos viajan
por vía del tibial posterior hasta la médula y hacen efecto. Ahora, hacen efecto. Este es el problema. No se explica cómo. Vamos a ver aquí más o menos cómo es la acción. Bien. Entonces, se dieron cuenta que introduce la aguja bastante. Claro, tener algo de asepsia, puede tener complicaciones dependiendo de otros aspectos, como por ejemplo sangramiento, hematomas, etcétera. En cambio, el electrodo superficial no lo tiene. Ahora, vamos a pasar al otro que es un poco más complicado. El equipo del cual estábamos hablando, portátil, tiene un valor de unos 300 euros. Claro, si lo metemos junto con las necesidades del reemplazo de los electrodos, etcétera, etcétera, el valor aumenta un poco más, pero fíjense que tiene ese costo. Ustedes asuman el costo de lo que van a ver ahora. Esta terapia, que es la estimulación radicular propiamente dicha, es lo que estamos logrando con la del tibial posterior, que es pasar a través de estas fibras aferentes de los niveles S2 y S3. Lo que hace es lo mismo desde el punto de vista de modular en la función. Pero lo que están logrando con este generador de impulso al cual se conecta es un marcapaso. O sea, se va a producir la contracción del piso pélvico utilizando la salida del componente S2, S3, S4 del pudendo. Esto se hace en dos fases, según me explica, una en la cual lo ponen prácticamente a prueba para luego hacer la colocación del marcapaso subcutáneo. Tomé esto del doctor Joaquín Iriarte. Vamos a hacer de neuromodulación sacra. Consiste en colocar un electrodo en la base sacra para aliviar diferentes problemas de funcionamiento de ese canal. Realmente se hacen dos patologías. En los casos de incontinencia urinaria, corregir con esta actividad musical, y en casos de patología musical, con nuestro equipo, es decir, cuando el paciente no tiene una deficiencia en la salida de la legión. Es un procedimiento que hacemos con anestesia local de forma ambulatoria. El paciente entra por la mañana de su inicio, está dispuesto en todo momento a fumar con tabaco y se le trata de esto con anestesia local con un PDG de sangre. Se realiza una reducción de las raíces sacras hasta que lo el conjunto de colocación del centro decisivo y el paciente no se afloja las sensaciones y no logra respuestas muy rápidas.
Con el identificador de imagen se hace la precisión del agujero sacro. La línea media, pensamos que está especificada. Entonces vamos a intentar diseñar un par de puntos por encima. Pasamos a utilizar la hoja. Hagamos asegurar la raíz de con el electrodo, Es la contracción del piso perineal. Fíjense ahora en el pie, que básicamente está tomando la vía justamente que termina pasando por el tibial posterior. Se hace también del otro lado y así se tiene la doble estimulación para la hemipelvis derecha e izquierda. Ahora, esta es mi propuesta. Esta propuesta porque al fin y al cabo cuando tenemos las aferencias que van a pasar de una vez por la raíz posterior, van a hacer su sinapsis en el asta posterior, evidentemente que estamos tratando de utilizar un reflejo polisináptico. Este reflejo polisináptico de alguna manera se va estableciendo en la medida en que hacemos la estimulación. Y ese reflejo polisináptico no es solamente es la propuesta neuronal, también hay liberación de sustancias que evidentemente son neurotransmisores que pueden estar liberándose en esta zona. Les vuelvo a recordar la gran complejidad que tiene el sistema autónomo. Ahora, ¿por qué? Porque evidentemente el recto y el ano en el esfínter interno tienen inervación parasimpática. Entonces, si esta inervación parasimpática está precisamente en el cono medular, en los niveles sacro S2, S3 y S4, a pesar de que el centro, cuando se explica el centro de la micción, el centro de la micción es simplemente el hecho de si das permiso para orinar o si das permiso para evacuar. Y ese centro de la micción es cuando está mediada o se va formando a partir de los 4 años, ya debe estar formado ese permiso que se le da al sistema no rectal para hacer la defecación. Quería hacerles la observación de que estamos nosotros produciendo aferencias por el nervio ciático. Ese nervio ciático va a tener componentes L4, L5, S1, S2 y S3, y que S3, S4 es el nervio pudendo. Entonces, pero ellos todos van al cono medular. Y de nuevo le insisto en que estamos haciendo una estimulación en la actividad posterior como nervio mixto. De allí que las aferencias pueden ser autonómicas y somáticas. ¿Cómo tenemos una prueba de poder, de alguna manera, y esa es una propuesta de investigación que dejo abierta? Si nosotros podemos manejar el concepto del reflejo de parpadeo, el reflejo de parpadeo como productor de una acción motora a través de la estimulación de un nervio sensorial, el cual a través de sus conexiones, en este caso a nivel continuo, a nivel vulvar, vamos a tener una respuesta que viene del nervio trigémino y la respuesta la tenemos por el nervio facial. Entonces, se me ocurre que cuando hacemos esta estimulación, tanto la sacra como la tibial posterior, podríamos estar haciendo o recurriendo a la creación de un estímulo polisináptico que hace que haya una mejoría, que haya una creación de respuestas rehabilitadoras del piso pélvico y que pudieran, y esa es la parte que propongo de investigación,
podría estudiarse simplemente con estudiar como un potencial evocado que podamos practicar estimulando el tibial posterior y poniendo un receptor o un electrodo de registro a nivel del piso pélvico. Entonces, resulta que ahorita en julio del 2020 hubo hay una investigación, pero que se refería más que todo al papel que tiene un péptido activador de adelinato ciclasa hipoficiario, llamado AC1. Este polipéptido no solo es una hormona hipofisiotrópica, es decir, una sustancia que induce la actividad de la hipófisis, sino también que funciona como neurotransmisor y neuromodulador. Si esto se descubrió estudiando las cefaleas, se descubrió estudiando las jaquecas, las migrañas, si hay un péptido, por decir, un neurotransmisor y neuromodulador que nosotros podamos conseguir eventualmente, pero que podamos de alguna manera fabricar o hacer que se fabrique o hacer que se produzca a nivel de este segmento del cono medular, pudiéramos también tener entonces un reflejo polisináptico neuronal, pero también tenemos la presencia de sustancias que como esta se han descubierto que tienen que ver con la transmisión con la anulación de la jaqueca en algunas pacientes migrañosas. Esto es nada más que como Mi opinión final de esta conferencia o de esta charla es que debemos hacer mejor uso del clasificador internacional de enfermedades, ya que así seríamos más asertivos en las conclusiones de nuestros trabajos, al permitirnos agrupar más racionalmente los pacientes y su patología, resultando en mayor exactitud en la obtención de evidencia estadística significativa y comparabilidad entre las publicaciones. Como segundo, que debemos hacer acopio de los conocimientos neurofisiológicos a la hora de explicarnos las respuestas positivas o negativas a nuestro tratamiento y no simplemente dejarlo en que este sistema nos explicaron para el dolor, pero nos olvidamos de él para otra patología, sin considerar que el cuerpo humano responde es un todo. Y si es un todo, el sistema nervioso no es que libere unas sustancias en un sitio específicamente y en otro no. Para finalizar, entonces les digo, pensar una utopía hasta plasmarla es lo que yo le estoy pidiendo. Y al final, muchas gracias. Espero que les haya gustado. Muchísimas gracias, doctor Díaz, por su extraordinaria ponencia. Pueden hacer uso del chat para hacer sus preguntas o comentarios. La doctora Marilis Azuaje pregunta: doctor, en su experiencia, el dolor en abdomen bajo, ¿con qué frecuencia acompaña la incontinencia fecal? Realmente en los trabajos son pocos la presencia del dolor y la incontinencia fecal. Pero acuérdense también de esto. El dolor por otras causas que no acompañan a la incontinencia fecal, por lo menos el espasmo del esfínter del ano, es algo que produce dolor. La hemorroide por sí produce dolor. Las fístulas producen dolor. O sea, no nos es desconocido el paciente que de alguna manera se queja en esa zona. Bien sea que lo tiene sin haber sido tratado o inclusive después de haberle sido practicada la cirugía. Lo que está precisamente por estudiar es que si a una persona que le hicieron cirugía y desarrolla un dolor postquirúrgico o tiene una insuficiencia o una incontinencia y le vamos a aplicar la rehabilitación pélvica, debemos considerarlo con el código preciso para luego decir que lo que estamos aplicando, bien sea electroestimulación, bien sea biofeedback, bien sea la estimulación del tibial posterior, va a producir una mejoría, por ejemplo, del dolor,
si es que hay dolor, o de la función si es que no hay dolor y es solamente la incontinencia. Pero ciertamente que la presencia del dolor junto con la incontinencia aparentemente es poca. Pero cuando se meten todos los casos en el mismo paquete, entonces es problemático derivar una conclusión positiva acerca del tratamiento que estamos poniendo, si lo hacemos sobre pacientes mezclados. Otra de las preguntas que hace es, ¿la terapia neural de aplicación perianal, su uso o su potencial utilidad? Precisamente los trabajos que de alguna manera están promoviendo, no solamente la terapia neural, y por eso decía, la terapia neural, la acupuntura, la electropuntura, todos esos mecanismos que inclusive no mencioné que también se ponían sustancias como, no, voy a mencionar silicón, pero realmente no es como eso, que se ponen para poder reducir en algo la salida o el esfínter, ayudar a reducir el espacio, sin ser una plastia quirúrgica. Si la terapia neural va a producir una disminución del dolor o no, o si la terapia neural está produciendo una mejoría de la función, realmente tampoco explican por qué. Y ese es el detalle. O sea, en los trabajos, por más que digan la terapia neural o la acupuntura o la rehabilitación, mejoró la función en un determinado porcentaje de pacientes. Simplemente es una apreciación de la fase final, que es la mejoría sentida por la persona, pero no sabemos por qué, neurológicamente. Algo también de lo que hemos comentado y lo están preguntando ahorita, ¿se puede extrapolar todo esto a la experiencia que ya se viene realizando en cuanto a realización de piso pélvico? ¿Y cuál es el pronóstico de la aplicación de esta propuesta aquí en Venezuela en estos momentos? Fíjense que yo lo puse quizás muy sencillo, desde el punto de vista de la aplicación, por lo menos, evidentemente se necesita de un equipo de electromiografía de potencial evocado para poder hacer un estudio de esto que estoy proponiendo. Pero de nuevo, si no escogemos los casos, para poder extrapolar, como tu pregunta, ¿cómo extrapolamos si no sabemos de dónde estamos realmente partiendo? O sea, podemos decir que hay una incontinencia fecal dolorosa. Bueno, una incontinencia fecal dolorosa como término, como patología, no existe. Pero yo no me niego a que de repente se pueda acuñar, o sea, incontinencia fecal dolorosa. ¿Por qué? Porque en la incontinencia fecal, la presencia del dolor es como el que tiene diarrea. El que tiene diarrea termina doliéndole el sector anorrectal de la cantidad de pasos de residuos fecales. Ese es el dolor que al final se tiene. O sea, ese es el dolor más frecuente. En cambio, el problema es a la inversa. O sea, ¿cuándo comenzó y por qué comenzó la incontinencia fecal? Si fue una disfunción, si fue un trastorno mental, si fue un trastorno traumático, si hubo otras causas, no lo sabemos. De ahí que la traspolación se pudiera hacer con un conocimiento un poco más detallado, pero actualmente, por lo menos, no lo sé. ¿Podría explicar su propuesta de extrapolar el reflejo de parpadeo con la respuesta polisináptica estimulando el nervio tibial posterior registrado en piso pélvico? Sí, la extrapolación, lo que quise utilizar es para aquellos que conocemos el reflejo de parpadeo, que se llama blink reflex, que nos da una información que podemos registrar a nivel de un monitor. Ese reflejo
se produce a nivel de la estimulación de un nervio sensorial con una aferencia eléctrica que va a hacer una conexión trigémino facial. O sea, ahí tiene que, por eso que se llama, es un reflejo polisináptico. Cuando yo quise ponerlo como ejemplo de que si eso es posible en ese sector, ¿por qué eso mismo no sucede a nivel del cono medular? O sea, ¿quién dice que no? O sea, hay alguien que diga que no sucede. O sea, el problema es que si eso realmente sucede, habría que demostrar primero, y por eso insisto, en que hay pasos, de alguna manera, hay una respuesta a nivel del periné de la estimulación del tibial posterior, el cual calculo que debe tener una latencia, esa respuesta, entre 35 y 40 milisegundos, en condiciones normales. ¿Por qué? Porque más o menos la estimulación que va, o sea, el tiempo de duración, el tiempo, la latencia, del estímulo que va desde el maléolo hasta el cono medular, es la mitad de la onda F. Y la onda F normalmente tiene una latencia de 50 milisegundos. Entonces, si calculamos así a grosso modo de que son 25 milisegundos para llegar, inclusive la respuesta en potencial evocado a la estimulación del tibial posterior cuando se registra a nivel lumbar es de aproximadamente 22 milisegundos. Entonces, si sumamos que son 22 milisegundos y agreguémoslo unos 20 milisegundos más, que son el hecho de la transmisión polisináptica, esta acción del periné debe tener esa latencia. De manera que si hacemos esta estimulación y logramos obtener una respuesta a nivel del periné, evidentemente que tiene que ser una respuesta sensorio-motora de metámera parecida, pero no el mismo nervio. Entonces, por eso es que tiene que ser polisináptico. Y por eso le traigo como referencia el reflejo de parpadeo, porque es básicamente lo mismo. ¿Está claro? La doctora, sí, gracias. La doctora Lucía Lovera comenta, la estimulación del nervio tibial posterior ya se está aplicando en nuestro servicio de medicina física y rehabilitación de la CHET con excelentes resultados y constituye una alternativa accesible, de bajo costo y es una solución para los pacientes que por alguna razón no pueden ser intervenidos quirúrgicamente. Por eso es vital la comunicación entre los servicios y en nuestro caso con los servicios de urología y de ginecología. Y como muy bien lo explicó usted, estos servicios deben seleccionar los pacientes y referirlos a los servicios respectivos que estén prestando esta alternativa. Bueno, yo aprovecho para felicitar a la doctora Lucía, que ha llevado adelante este trabajo. Contra viento y marea, se puede decir, ya que en las condiciones actuales de esta pandemia, realmente ha hecho, quizás le ha truncado la continuación con la frecuencia con que venía haciendo esta labor, y que realmente le sugiero que continúe en esa labor, ya que una de las pocos, como ella misma lo ha dicho, es uno de los pocos, por no decir el único servicio que está aplicando esta técnica de lo que conozcamos en el país. Bueno, muchísimas gracias, doctor Díaz, por su excelente ponencia, por su constante contribución a todas las actividades que realizamos en la sociedad. Y sin más, nos despedimos. Ya por este mes no tenemos más actividades académicas programadas organizadas por nuestra sociedad. Sí quedan algunas actividades programadas por AMLAB. Y en el mes de agosto vamos a hacer una pausa momentánea de las actividades académicas, pero vamos a tener dos actividades de carácter social. El 15 de agosto, sábado 15 de agosto, vamos a tener un cineforo
sobre la película 100 metros disponible en Netflix. Y el día 29 de agosto tendremos Muy bueno. el reencuentro social de amigos y miembros de la sociedad. Estén pendientes en el chat de la sociedad y en nuestras redes sociales para información y detalles sobre esas actividades. Sin más, agradecidos a todos por su tiempo y nos seguiremos viendo próximamente.